Comienzo entonces. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos. Espero que todos estén pasando un buen momento y se estén cuidando, sobre todo ahora en estas situaciones y en esto que estamos viviendo. Muchas gracias por levantarse tan temprano para estar conmigo y con Pepe y con el equipo hoy. Y justamente voy a hablar acerca de cómo la disruptividad puede ser una estrategia para ajustar nuestra manera de pensar en los tiempos de caos, pero sobre todo quizás más adelante con las preguntas que Pepe tiene preparadas, que ya medio me avisó cómo van a ser, pero todavía no me ha dicho las preguntas correctas. Hablaremos si esta disruptividad en verdad puede ser algo a nuestro favor o es algo en nuestra contra. Entonces, quizás será una idea que iremos desarrollando a lo largo de esta presentación y al final tendremos una respuesta. Primero les deseo feliz pandemia a todos. No es una frase cínica, no es una frase de burla, es en realidad un deseo genuino. Me interesaría mucho que todos estén pasando un momento increíble y maravilloso durante esta pandemia, porque justamente creo que eso sería un buen medidor de que ustedes son personas disruptivas. Pero como casi estoy seguro de que muchos de ustedes están pasando desafortunadamente algunas situaciones difíciles o complejas en esta pandemia, quedémonos con la idea principal de que si podemos aprovechar las disrupciones, aprenderemos a pasar estos momentos felices. Así que feliz pandemia a todos. Siempre que empiezo esta conversación, independientemente de que ya me hayan presentado, lo que hago es decirles y hacerles una pregunta. Si yo tengo estos títulos o estas, digamos, estas credenciales que la verdad a mí me chocan y yo prefiero que me conozcan como Francisco Javier, eh, y de repente hubiera una catástrofe como la que estamos viviendo, pero no como la que estamos viviendo de la pandemia, sino una peor. Imagínense una catástrofe, por ejemplo, una catástrofe de datos o una catástrofe de la información, y donde todos mis datos y todas mis cédulas y todos mis diplomas y todo lo que soy desapareciera, pero además fue una catástrofe de tal magnitud que ni siquiera lo pudiera recuperar. Es decir, que no fácilmente pudiera yo ir a la Secretaría de Educación Pública por mi cédula, sino que me dijeron, se perdieron tus registros, ya no existen, ya no los puedes recuperar ninguno de ellos, solo los tuyos. Es una catástrofe pequeña. Si eso pasara, ¿qué me recomendarían ustedes que hiciera? Este es el estilo de catástrofe que me imaginaba. ¿Qué me recomendarían que hiciera? No sé si Pepe, tenemos el chance de abrir el espacio a las respuestas o prefieres que me vaya de hilo y al final platiquemos de esto. Sí, sí, si gustas, yo les pediría para hacer un novio de tiempos y jugar bien con él. ¿Ok? Tenemos una hora y cuarto más o menos de charla, poquito más. En el chat, que nos vayan poniendo sus respuestas, por favor. Me parece muy bien. Entonces, ¿qué me recomendarían que hiciera si hubiera esta catástrofe y esta situación de vida en donde de repente pasara esto? Pónganos sus respuestas en el chat, lo iremos kill yourself, dicen en el chat. Sí, bueno, sería una buena idea, pero no la más eficiente y no la más óptima. Ya vi el tono de las mañaneras y entonces está padrísimo, me encanta esa respuesta inicial. Este, No me Denos sus extraña quién ideas. vino. No sé quién, pero ya me contarán. ¿Qué me recomendarían que hiciera? Entonces, siguiendo un poco con la idea, les tengo que decir es que confieso que soy disruptivo. Y entonces, si un día les platicara en este espacio la posibilidad de las disrupciones que he tenido, muchas de ellas han sido provocadas por mí mismo y muchas de ellas han sido incluso empujadas hasta una situación en donde acontecen o llegan a suceder. Ya llegaremos a la definición de disruptividad o de disruptivo, pero insisto, si platico de esto es porque confieso que soy disruptivo. Y les digo que esto me di cuenta cuando de repente en marzo, quizás a finales de marzo del 2020, en plena pandemia, después de no tener trabajo porque renuncié a los dos trabajos que tenía por mis proyectos personales en enero y febrero 18 salí de Belmont y de repente me quedé como, y ahora hay pandemia y entonces ya no puedo hacer nada en estos momentos más que dar consulta. Me empecé a sentir muy tranquilo y muy calmado. Y entonces me empecé a preguntar o a reflexionar, ¿y por qué estás tan tranquilo, Francisco? Y la verdad es que creo que estoy acostumbrado a las situaciones de crisis o a las situaciones de disruptividad y por eso me la pasé bastante bien o me la paso bastante bien. Primero les voy a hablar como médico. Déjenme decirles que COVID-19 es mucho más que una pandemia. Queda claro que no es solo una situación de salud, que está condicionando una serie de ajustes geopolíticos, sociales y culturales, por lo tanto es una gran disruptividad que sigue presente y que sigue modelando el cómo estaremos viviendo en el mundo en esta nueva normalidad. Y podríamos decir que es una nueva manera de conocer, de entender, de aproximarnos y de interactuar con el mundo.
de forma general. ¿Qué se imaginan cada uno de ustedes que va a ser diferente? En lo que planteó esta pregunta, déjenme leo estas respuestas que nos dijeron. Por ejemplo, en el chat decían, justo preguntaba cómo mantener el focus y el buen estado de ánimo durante tanto tiempo, 90 días y contando, dinos tu secreto, salí del hospital psiquiátrico. ¿Qué más te puedo decir? Ahí viene toda la respuesta. Adaptarte a tu nueva realidad, dice Cintia, y buscar soluciones. Tal vez tienes un hobby, pero el trabajo nunca lo llevaste a cabo. Te recomendaría que te enfocaras en lo que te gusta y te apasiona. Es una muy buena respuesta, Cintia, y en realidad, fíjate que si pasara esto, decía Guillermo previamente, y por eso no lo leí primero, reinventarse y buscar alternativas. Pues si se perdieron mis cédulas y ya no lo puedo hacer, hay de dos opciones. O vuelves a estudiar medicina y te vuelves a ser psiquiatra y te vuelves a tardar los 10 años que te tardaste en hacerlo, o te pones a hacer otra cosa, ¿no? Sería justamente la respuesta. ¿Qué se imaginan que va a ser diferente en el mundo? Seguramente ustedes en los campos profesionales que se desarrollan, en estas áreas en las que ustedes se desempeñan, ya saben algunas cosas que se están mostrando distintas o que se están mostrando diferentes. Piensen en otras cosas que podrían ser diferentes en el mundo. Y ahorita, terminando, por favor, copien este link. Con mucho gusto ahorita se los mando este PDF para que lo vean. Pero este PDF muestra un mapa muy interesante donde va señalando algunos de los pronósticos de cómo van a ser nuestras áreas o distintas áreas diferentes. Por ejemplo, cuando lo puedan ver en grande, verán que cuando habla de la hotelería, por ejemplo, del turismo, señalan un dato útil en donde dicen que las vacaciones ya no podrán ser de días en algún país nuevo que visites o en algún lugar que visites, sino serán, por ejemplo, de mínimo 2 semanas. ¿Por qué? Porque estamos frente a situaciones de enfermedad contagiosa donde los tiempos de incubación pueden ser hasta 14 días. Entonces, si vas a París y vas de vacaciones, hasta la idea de que cuando menos tendrás que estarte 14 días en París. Evidentemente, pues va a haber algunos ajustes económicos para los costos, pero además también vas a poder trabajar desde París, y mucho de lo que estamos haciendo es trabajo vía virtual o vía en línea, pues te vas a ir de vacaciones, pero no tienes que dejar necesariamente todo tu trabajo. Entonces pensemos que estos modelos nuevos en distintas áreas, pues serán lo que está modelando esta manera de reinventarnos. Ahora sí, me gustaría saber qué emociones les desencadena a ustedes esto. ¿Qué emociones les genera el que me dijo Kill Yourself? ¿Qué te genera a ti todo lo que está pasando con la pandemia? Cintia, ¿qué te genera a ti estas situaciones, o qué emociones te desencadena? Quien me dijo que pasara la receta para el ánimo, ¿cómo estás tú? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes enojado? ¿Te sientes con miedo? ¿Te sientes angustiado? ¿Te sientes melancólico o nostálgico de lo que ya no tenemos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se están sintiendo? Mientras lo van escribiendo en el chat, les cuento que la verdad es que el miedo es la principal emoción que está modelando nuestras conductas, y esa emoción generalmente se presenta frente a todas las situaciones que nos generan incertidumbre y que nos generan alguna especie de desconocimiento o alguna falta de control. El miedo es esa manera con la que nosotros los humanos respondemos de manera habitual cuando nos enfrentamos a una situación que detectamos o que señalamos que puede ser una situación de riesgo o una situación peligrosa. El miedo es útil. El miedo nos sirve para darnos cuenta del peligro que estamos viviendo frente a una situación. Imagínense que el miedo en realidad es una herencia evolutiva desde que somos animales, y el miedo nos ayuda a prevenir o a evitar los riesgos. Nuestros ancestros, los animales, cuando se topan con un predador como un mamut, imagínenselo, lo que sienten es miedo, y la respuesta que tienen los animales es o atacan, o salen huyendo, o vuelan, o se quedan congelados. En inglés se llama fight, flight or freeze. O atacan, o vuelan, o se quedan congelados. Y a los humanos nos pasa lo mismo. O atacamos, o volamos, o huimos, o nos quedamos congelados, paralizados, y no hacemos nada hasta que el predador se vaya. Lo malo es que si lo que nos da miedo no es un predador como un mamut, sino es nuestro jefe, o una deuda, o coronavirus, pues se pone muy complicado expresar este fight, flight or freeze. Se pone muy complicado porque entonces empezamos a tomar conductas que son conductas extrañas, ajenas, o que no tendrían que ser las conductas más eficientes. Las crisis en general nos exponen a estas situaciones que nos dan miedo. Primero, la incertidumbre, nos recuerdan que no hay nada certero. Segundo, nuestra resistencia al cambio, esta rigidez que tenemos y esta dificultad para cambiar. Tercero, que amenaza nuestras zonas de confort, esa comodidad que nos gusta tener en general y que preferiríamos estar cómodos y no tener que cambiar nada a tener que cambiar cosas. Y finalmente amenazan esta necesidad humana de mucho tiempo y en nuestra historia evolutiva, que es
poder mantener nuestra seguridad o poder mantener nuestra estabilidad. Por aquí en el chat nos decían ansiedad, sobre todo económica, y sí extraño algunas cosas, sobre todo viajar. Sí, justo fíjense que hoy estaba viendo, hoy curiosamente revisaba el Instagram en la mañana y veía mucha gente que puso, ya, ¿cuándo voy a poder recuperar un viaje, no? Justamente es una de estas ideas. Alguien dice, ya no me hablaron más de emociones. Alguien dijo que fifi, Pepe, ¿fuiste tú? Sí, Adrián Ávila, porque dice que extraña viajar. Pues bueno, sí, pero pues se puede viajar a Tasco, Guerrero, o aquí cerquita, no tiene que ir necesariamente muy lejos. Entonces vean ustedes que las crisis nos exponen a todo esto. Ustedes quizás conocen la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow es un modelo en donde Abraham Maslow, que fue un psicólogo, se dedicó a clasificar y a categorizar los factores que los humanos necesitamos para mantenernos con bienestar. Y entonces los factores que están en la pirámide, en la parte inferior, o los factores que son de la parte basal de la pirámide, son los factores básicos o los factores que necesitamos tener primero antes de poder alcanzar el resto de los factores. Entonces, como ven, los factores básicos son los factores fisiológicos. Comida, bebida, de broma digo casa, comida y sustento. Necesitamos estos factores para poder mantener una regularidad y empezar a ascender en la pirámide de Maslow hasta adquirir el resto de los factores. Como ven, conforme la pirámide va ascendiendo, nos topamos con algunos factores que se vuelven más abstractos, que no son tan objetivos, que no son tan concretos. Y entonces, vean por ejemplo en el tercer escalón de la pirámide donde dice amor o pertenencia, hablamos de la amistad, de la vida familiar, de la intimidad sexual. Evidentemente, no estamos hablando de la reproducción, como podría ser en la parte fisiológica. Vean abajo dice sex. Estamos hablando de la intimidad, es decir, la posibilidad de compartir nuestra vida emocional, erótica con nuestra pareja, o una apertura mucho más íntima, mucho más personal, de mostrarnos tal cual somos. Primero solventamos lo básico de la pirámide y vamos avanzando en términos de estos requisitos. Vean como el último eslabón o la última parte de la pirámide nos habla ya de temas muy abstractos, ¿no? Moralidad, creatividad, espontaneidad, resolución de problemas, falta de prejuicio o aceptar los hechos, por ejemplo. Si no tenemos los previos, no vamos a poder alcanzar esos últimos. Y en general les puse esta flechita de color negro donde dice vida, porque la vida nos va enseñando a primero tener estos factores básicos y irlos adquiriendo los siguientes de manera sucesiva. Pero en las crisis, ya me puedo imaginar a los jefes diciéndonos, tienes que ser más creativo para que podamos vender más porque estamos en plena crisis. Tienes que ser más creativo, pero al mismo tiempo te está diciendo, y te voy a bajar el sueldo al 75%, o te lo voy a bajar al 50% porque no estamos vendiendo. Entonces te está quitando tus factores básicos, o los factores de necesidad solventada básicos que tenías, y te está pidiendo que seas creativo. Eso es evidentemente una incongruencia porque no puedes tener estos factores abstractos si no tienes tus necesidades básicas resueltas. Pero las crisis nos empujan a hacer un poco esto. Fíjate, Francisco, yo me quedo, Sí. ¿podría regresarte Sí, claro. la pirámide? Yo me quedo con algo, de todo lo que dijiste, yo solamente empecé a escuchar raw, porque cuando vi que mis necesidades psicológicas en primer nivel es sexo, y luego amor y pertenencia es sexo, dije, ya entendí. Yo me quedo con eso. Sí, pero vea qué interesante es esa visión. La verdad es que sexo como el elemento de reproducción de la especie, ¿no? Como el elemento de... lúdico. Muy bien. No vemos las oportunidades hasta que aparecen las crisis, o por qué no nos topamos con esto que podemos cambiar y mejorar o reinventarnos hasta que aparecen las crisis, por varias cosas. Los humanos a veces necesitamos que para que haya cambios, pues se nos golpee. Pareciera que somos un poquito masoquistas, pero si no nos choquean, pues entonces no empezamos a pensar en los cambios. Los humanos necesitamos quitarnos un mecanismo psicológico que nos brinda seguridad que se llama control. Este mecanismo, si lo dejamos que funcione, podemos tener todo controlado e intentar mantener todo controlado. Pero las crisis nos empujan a que todo no está controlado y que empiece a salir pues, una situación de descontrol en general. También nuestras historias personales nos ocasionan una ceguera selectiva. Es decir, podríamos haber pensado, Francisco es médico, seguramente solo sabe de medicina. Y seguramente si tiene esta ceguera selectiva, todo lo va a enfocar como médico y solamente va a pensar como suelen pensar los médicos. Y a lo mejor no pensamos igual que los abogados. Esa es nuestra ceguera selectiva. Pero si Francisco hizo medicina y después hizo psiquiatría y después hizo una maestría en administración,
Francisco tiene 3 oportunidades distintas para entender el mundo, tiene más oportunidades para entenderlo de formas diferentes. Un ejemplo sencillo es que dicen que es más fácil enseñarle administración a los médicos que medicina a los administradores. ¿Por qué? Justamente porque la ceguera selectiva que tienen los administradores no les permite fácilmente ver la otra parte o la otra parte de la situación. La comodidad, que tengamos nuestras necesidades resueltas, nos quita, nos seca, desaparece nuestro deseo de investigar o de experimentar. Y fíjense que las personas que consideran que lo están haciendo bien, o las empresas que consideran que lo están haciendo bien, porque esto aplica tanto a las personas como a los grupos, suelen ser proteccionistas, repetitivos, autocomplacientes, buscan mantener la línea o el status quo, y eso tengo que decirles que eso los convierte en vulnerables, porque al tratar de mantener esa línea y mantener lo que funciona, cuando sucede una situación como un mantel que te agitan en la mesa y todo se mueve, posiblemente van a sufrir y posiblemente no van a disfrutar, sino van a estar en una situación de riesgo. Las personas que consideran que lo están haciendo bien, entonces, son más propensas a sufrir una disrupción. Entonces, cuando yo les dije feliz pandemia, y les dije feliz pandemia y aquellos que lo estén disfrutando, me parecerá que son un buen elemento medidor de la disrupción, es porque si no lo están disfrutando, y están más bien sufriendo esta disrupción que se llama COVID-19, seguro son personas que tienden a ser más proteccionistas, más repetitivos, a mantener el status quo, pero ojo, eso es normal, eso es lo habitual en los seres humanos, eso es lo más frecuente. Sin embargo, hay otras personas, hay otros grupos, hay otras circunstancias que están acostumbrados a ser disruptivos, es decir, a estarse reinventando y a estarse aburriendo, yo más bien diría, no tanto reinventando, sino siempre estar buscando qué hacer distinto, cómo hacerlo distinto, y cuando ya hicieron las cosas de la misma manera, de repente empiezan a inventar nuevas maneras de hacerlo, y si a las personas que están alrededor no les gusta, pues más bien empiezan a ser como incómodos para esas personas, porque siempre están buscando nuevas maneras de hacerlo. Entonces, disruptivo es aquello que produce una interrupción súbita de algo. Esta metáfora en donde yo les digo aventar el mantel y que todo se desacomode es una disruptividad, o aquello o aquel que produce una ruptura brusca con lo establecido en la regularidad. O sea, aquello o aquel persona que está inventando algo nuevo, algo novedoso, o aquella circunstancia que produce esta ruptura. ¿Cómo vemos habitualmente a las disrupciones? Pues vean la figura de la izquierda, como esas catástrofes que les estoy platicando, que me estoy imaginando, ¿no? Algo que sucede, que acontece y que casi viene a darnos como si fuéramos bolos de boliche y viene un gran meteoro a atacarnos y a tirarnos todos. Esas son las disrupciones o como las solemos ver. ¿Y cómo vemos a los disruptivos, al que está egresado del hospital psiquiátrico, ¿no? A los raros, a los extraños, a los que están inventando cosas. Pueden ser como bufones, pueden ser como gente que se burla, más bien como gente de la que nos burlamos, o pueden ser hasta peligrosos, o como dañinos, o como nocivos. No te juntes con esos que están inventando tanto, ¿no? Tú quédate a hacer las cosas como las estás haciendo habitualmente, y las demás personas suelen mantener este riesgo y la sensación de riesgo y huir. En general, fíjense que las crisis, todas las crisis son disruptividades aparentes. Esta imagen que les puse es una imagen muy interesante porque habla de cómo los humanos o cómo los seres humanos, después de un desastre o de una situación que haya generado un cambio grave, una situación como un temblor, está más pensada como un temblor, vamos acomodándonos los seres humanos después de las siguientes etapas o después de los siguientes momentos temporales. Entonces, imagínense el temblor del 17, no se imaginen el temblor de hace 3 días, imagínense el temblor del 17 ahí donde hice desastre, y vean que hay 3 figuras de color rojo, amarillo y verde a continuación, que son 3 círculos, o 3 semicírculos. Y vean que abajo dice la temporalidad después del desastre. La primera, que es a corto plazo, son los primeros días, la segunda, que es intermedia, son semanas a meses, y la última es meses o hasta años. En la roja, en esta fase a corto plazo después del desastre, lo interesante es que los seres humanos estamos choqueados, es decir, no estamos entendiendo fácilmente lo que sucedió, no lo estamos comprendiendo y no estamos todavía haciendo un proceso psicológico para elaborar la pérdida o para darnos cuenta de lo que perdimos. Hay una fase interesante ahí en ese primer momento de a corto plazo que se llama de luna de miel. Y es interesante porque los humanos nos ponemos bien solidarios, nos ponemos con mucho amor al prójimo, y aunque no podemos cargar y aunque no podamos hacer esfuerzos, estamos sacando piedras de los escombros, estamos ayudando a los posibles damnificados, estamos regalando agua en el periférico para que la gente que va caminando a su casa se sienta refrescada, pero como todas las lunas de miel se acaba,
y entonces después de unos días empezamos en una fase de desilusión, todo esto dentro de esta fase a corto plazo. Y en esa fase de desilusión, pues se nos acaba la solidaridad, nos regresamos a nuestra vida habitual o lo más posible, y en realidad empezamos un momento más bien como de apatía o de hartazgo de lo que sucedió. Empieza la fase intermedia, y en esa fase intermedia lo que los humanos hacemos es empezar a elaborar el duelo. Como ustedes saben, elaborar el duelo significa una serie de procesos psicológicos como la negación, como la ira, como la tristeza, como la negociación, que vamos teniendo en distintos momentos y en distintas fases hasta que logramos elaborar una pérdida. Eso significa que aquello que perdimos, sea físico, material, una persona, sea un trabajo, sea una oportunidad, sea cualquier cosa, aquello que perdimos puede tomar un simbolismo en nuestra mente, una significación en nuestra mente, donde estemos tranquilos y en paz o relativamente en paz con esa pérdida. Evidentemente esos duelos, los duelos normales, se dice que duran más o menos 6 meses o que tardan 6 meses para poderse elaborar, y si pasan de 6 meses se empiezan a considerar como duelos patológicos. Tengo que decirles que hay duelos que nunca se van a elaborar o nunca van a terminar de elaborarse. Por ejemplo, cuando una mamá pierde un hijo o se muere su hijo, por ejemplo, pues en 6 meses no se le va a quitar ese duelo, ¿no? Va a ser un duelo muy permanente a lo largo del tiempo y no por ello es un duelo patológico. La fase que sigue, esta fase ya a largo plazo, que como ven ustedes se extiende hasta años, y si ven antes de la fase de desastre o de la línea de desastre, ahí estaba este color verde de nuevo, es en realidad cuando los seres humanos empezamos a pensar en el futuro y empezamos a cuidarnos o empezamos a planear cómo vamos a evitar una situación similar o cómo vamos a protegernos de una situación similar. Entonces los mexicanos en el temblor del 17 estábamos preparados desde 1985, porque desde el 85 ya teníamos esa fase de preparación. Pero tuvimos un temblor hace 3 días y la pregunta sería, ¿estábamos tan preparados? Nunca estamos preparados para las disrupciones 100%, siempre nos generan miedo, siempre nos generan angustias, siempre nos generan riesgos. Entonces siempre, por más preparación que tengamos, tendríamos que estar listos para ese proceso de reinvención. Ahora, esta serie de gráficas me gustan porque nos hablan de cómo estamos en este momento quizás en la etapa de crisis. Vean el número 2. Esta es una serie de ideas de Jeremy Guch, que hace una conferencia que se llama Find Better Ideas, y él habla de las crisis, pero lo más interesante de las crisis es que duran cierto tiempo, estamos en un periodo de crisis ahorita, y él dice que después de las crisis viene una etapa de caos, y lo interesante del caos es que él lo nombra como la etapa en donde en realidad empieza a tomar forma las nuevas oportunidades para todo el mundo. Entonces él nos pide que seamos aliados del caos, porque en ese momento en donde todo está desorganizado, se llama o se pide que nuevos personajes aparezcan en escena y que nuevas personas empiecen a tomar los lugares que los otros han dejado, que los otros ya no pueden continuar. Y además que se requieran nuevas habilidades y que se requieran nuevas actitudes para poder acomodarse en ese caos. Entonces él nos dice, en el caos es el momento en el que se empieza a barajear la baraja de nuevo y donde a lo mejor si tú no tenías oportunidades antes, las puedes tener y es muy importante empezarlas a construir. Y entonces yo les diría, las crisis podrán generarnos elementos de bienestar o podrán generarnos elementos de gozo, de gusto, de placer, de satisfacción, pero las crisis nos obligan a tener procesos de pensamiento divergentes y novedosos. En las crisis se vale que pensemos distinto, se vale que pensemos cosas raras o que pensemos cosas extrañas que no pensaríamos habitualmente. Pensémoslo como una empresa. En esta crisis donde necesitamos vender porque nadie está vendiendo, necesitamos pensar cómo podemos vender, aunque es algo muy divergente. Y la crisis nos da permiso. También la crisis nos da permiso de fallar, de equivocarnos. Habitualmente, por ejemplo, si tenemos una empresa y le pedimos a alguien que desarrolle un proyecto para vender más, estoy siendo muy simplista, pero para vender más, pues ¿cuánto tiempo o cuántas fallas le pediremos o le autorizaremos a esa persona que tenga? Pepe, ¿cuántas fallas le autorizarías a alguno de tus jóvenes becarios que tienes de fallar si se equivocaran? ¿Cuántas veces les darías chance de fallar? 0. Cero. Bueno, la primera que se equivocan salen, o se equivocaron una y dicen, bueno, pues ya no te vayas a equivocar, necesitamos vender más, ¿no? Y entonces no le dan tanto chance, pero en las crisis, como tenemos esta situación tan compleja, tan revolcada, tan caótica, nos dan permiso de fallar muchas veces y de equivocarnos. También las crisis nos permiten compartir visiones y aceptar nuevas ideas. Fíjense que, por ejemplo, si solemos ocupar un recurso como un benchmarking para saber cómo están trabajando nuestras competencias en las crisis,
nos damos permiso incluso de hablarle directamente a la competencia y preguntarle, oye, ¿cómo estás vendiendo más? Échame la mano porque estamos todos en crisis, entonces compárteme tu visión. Y como somos solidarios y como la crisis nos lo permite, entonces hasta compartimos esas visiones y aceptamos lo que antes no hubiéramos aceptado, perdón, que es lo que hace la competencia. Las crisis nos permiten arriesgar, las crisis son momentos para quemar las naves, para arriesgar hasta el último y ver qué podemos obtener. Y las crisis permiten que alguna idea o alguna habilidad se vuelva indispensable. Yo creo que a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido en diciembre del año pasado que fuera una buena venta tener cubrebocas y gel en alcohol en el 7-Eleven, ¿no? Pues no, a ninguno se nos había ocurrido. Y ahora resulta que es el objeto de calidad y lo que se necesita en este momento, se vuelve indispensable. Las crisis además ocasionan que antes algo que era necesario se vuelva obsoleto. O sea, algo que sí servía hasta hace unos meses, pues ya no sirve tanto, ya no lo necesitamos tanto y además ya no lo queremos tanto, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto. Y también las crisis permiten que surjan algunos espacios muy rápidos, muy breves, de nuevas necesidades. Pero ojo, son muy rápidos y muy breves, pero son muy urgentes. Y entonces, si son nuevas necesidades, pero son urgentes, ¿quién creen que va a ser el ganador de ese espacio y que va a poder ganar el dominio de ese espacio? Pues quien se ponga las pilas y quien resuelva la necesidad de forma urgente, pensando de la manera más rápida. Y entonces el caos es un momento en donde se vuelven a tirar los dados, donde se establecen los nuevos límites para los paradigmas que tenemos y donde se rompen los límites que teníamos y donde se convoca a los nuevos actores, es decir, donde se empieza a llamar y el caos empieza a llamar a aquellas personas que tienen las habilidades requeridas para funcionar y empieza a pedirles que se presenten. Ejemplo, hasta hace algunos meses quizás tener habilidades digitales no era tan necesario, aunque era relativamente frecuente solicitado. Hoy es obligatorio. Y hace unas semanas tenías que ponerte a aprender esas habilidades digitales para poder estar haciendo esto que estamos haciendo. Y se acordarán ustedes que estos primeros ejemplos de conferencias vía Zoom, empezábamos con que, ¿cómo se comparte? Ya se nos trabó, y bueno, era un enlentecimiento de las situaciones, pues son justamente estas habilidades que adquirimos recientemente. Fíjense que buscando el término de disruptividad un poco en temas de administración, en el Harvard Business Review en 95, este autor que se llama Clayton, se apellida Clayton, se llama Clayton y se apellida Christensen, dice que muchas empresas líderes en su ramo fracasaban cuando el mercado cambiaba porque no se habían anticipado las necesidades futuras. Y si echan un ojito a este párrafo que copié aquí, fíjense que lo interesante es que dice que las empresas fracasan porque paradójicamente están siempre cumpliendo la máxima de las empresas, que es el cliente siempre tiene la razón. Y como el cliente siempre tiene la razón, las empresas no están buscando cosas distintas a lo que el cliente quiere. Y si el cliente quiere este refresco con este envase porque este le gusta y el cliente siempre lo sigue comprando, pues el cliente siempre tiene la razón, entonces sigámoslo haciéndolo. Pero nadie se pone a pensar, ¿habrá otro tipo de clientes que quieran otras cosas? O si inventamos algo distinto, ¿los clientes van a quedar sorprendidos con eso que está sucediendo? No, el cliente siempre tiene la razón. Si el cliente lo compra y se vende, pues síganlo vendiendo, ¿no? No pensemos en cosas diferentes. Es una paradoja que dice Christensen. Y yo les haría una pregunta, si pensamos en estos dos juegos como un laberinto, salir de un laberinto o jugar a los dados y tratar de adivinar un número como 6 y 6, ¿cuál de estas dos estrategias será más parecida a las disruptividades o al ser disruptivo o al parecer disruptividad? Pepe, ¿quién quieres que conteste? ¿Alguien de tu equipo que quieras que nos diga cuál se parecerá más? Vamos a ver quién está dormido. Échale ahí a ver qué opina. Javier Montaño, no es de mi equipo, pero es un enemigo natural. Un enemigo natural. A ver, Javier Montaño. En el chat contéstanos, ¿laberinto o dados? ¿Cuál es más parecido a la disruptividad, Javier? Y o quien quiera, también. Sí, o quien quiera. José Ahorita les contesto las preguntas del chat privado que me mandaron. Dice en el chat, los dados, el código. ¿Cuál código, Javier? Es un laberinto. Ingeniero, discúlpalo, por favor. Explicamos que era un laberinto, Javier. Los dados, es correcto. La verdad es que el laberinto es más parecido a cuando nos piden, por ejemplo,
necesitamos vender más, búscate una estrategia, pero rápido y corta y que sea muy eficiente. Oye, pero nada más estamos vendiendo 10,000 pesos más, no importa, vendimos más, es suficiente. Pero si te equivocas muchas veces en salir, te vamos a correr porque no puedes tener tantas equivocaciones. En cambio, en los dados, estás tirando los dados varias veces hasta que sale el número específico que estás buscando y eso te permite equivocarte más veces y posiblemente duplicar, triplicar, quintuplicar tu ganancia. La ganancia puede ser mayor. Entonces, si hacemos esta comparativa con las empresas, pues estamos hablando de que los dados son más parecidos y generalmente los dados tienen más riesgo. Los dados implicarían que se invierte un capital mayor, porque por ejemplo, si cada número le ponemos una cantidad de dinero hasta que salga la cantidad que estamos, las cifras que estamos buscando en los dados, pues vamos a tener un capital invertido mayor. Tienen una tolerancia al fallo mayor o tenemos que hacer más tolerancia a las fallas, a los errores. Necesitamos más tiempo para lograr los éxitos, es decir, cualquiera que vio el laberinto, no código, sino el laberinto, echó ojo de la salida y no se tardó tanto, pero también las ganancias pueden ser mucho mayor con los dados que con el laberinto. Entonces la disruptividad es más parecida a los dados. Y aquí hay algunos ejemplos de empresas o de situaciones útiles que antes eran pues útiles y se volvieron obsoletas, que por jugar a los dados y por hacer cosas que los clientes no se imaginaban o que los clientes no pensaban, empezaron a construir maneras distintas de hacerlo y se volvieron empresas o situaciones exitosas y que no falta quien dice antes, yo ya me había imaginado los Uber, ¿no? Y entonces dice, yo ya me había imaginado un taxi que lo llamaras con tu teléfono. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿No? O sea, ¿por qué no lo echaste a andar? Pues porque implica una serie de fallos, una serie de errores y entonces implica posiblemente una serie de desgastes que no estamos dispuestos a hacer habitualmente. Entonces, vean cómo en realidad lo de la izquierda se convierte en las columnas de la derecha. Y bueno, finalmente la parte práctica. ¿Cómo me convierto en disruptivo? ¿Cómo me vuelvo en una persona que hace disruptividades? Y para esto tendré que invocar a un filósofo estoico que se llama Marco Aurelio Antonino Augusto. Vamos a decirle Marco Aurelio nada más para los cuates. Y este Marco Aurelio tiene 4 elementos, tiene muchos textos, pero sus textos se pueden resumir en 4 elementos que son estos que están a la izquierda. Y voy a ir describiendo cada uno de los 4 en una diapositiva. Primero, algo que se llama la dicotomía de control, es decir, los seres humanos tenemos que tener muy claro qué sí de lo que está pasando está bajo nuestro control y qué no está bajo nuestro control. Y todo aquello que no esté bajo nuestro control, pues let it be, ¿no? Dejarlo ser, no angustiarse por eso, no tratar de modificarlo, no tratar de cambiarlo. ¿Qué sí está dentro de nuestro control, por ejemplo? Llegar temprano a la oficina. ¿Está dentro de mi control? Sí. ¿Que haya tráfico o no haya tráfico está dentro de mi control? No está dentro de mi control. ¿Pero cómo puedo evitar esa situación? Levantándome más temprano. Eso sí está dentro de mi control, por ejemplo. Es un ejemplo sencillo. Pero vean, por ejemplo, hablando de pandemia COVID, ¿qué sí está dentro de mi control? ¿Que yo me ponga el cubrebocas cuando salgo a la calle? Sí, eso está dentro de mi control. ¿Qué no está bajo de mi control? Que me enoje yo porque vea gente afuera que no está usando el cubrebocas y yo me ponga muy enojado porque no están usando el cubrebocas. ¿Los puedo controlar? ¿Los puedo cambiar? ¿Los puedo modificar? No puedo. Entonces, ¿para qué me estoy angustiando por ellos? Diría Marco Aurelio. Primer punto, la dicotomía de control. Segundo, los fenómenos, dice Marco Aurelio, son, es decir, los objetos, las circunstancias, las personas, todo lo que se ha nombrado como el ente, el fenómeno, son incognoscibles en su totalidad. Es decir, dice Marco Aurelio, nunca los vamos a conocer en su totalidad porque en realidad tenemos una cosa que se llama nuestra percepción, nuestros ojos o nuestro entendimiento. Y nuestra percepción nos permite entender solo una parte de la realidad, no toda la realidad. Es decir, si yo estoy viendo un objeto, solo estoy viendo una parte del objeto, porque es lo que mi percepción me permite ver. Y entonces, no es lo mismo tener una descripción objetiva de un objeto, de un fenómeno, o una descripción subjetiva, porque la descripción subjetiva es mi descripción, es lo que yo construyo con mis posibilidades mentales y de percepción, pero para tener la descripción objetiva, la verdadera descripción de toda la realidad tendría que tener muchas descripciones del objeto. O sea, si yo me pongo a describir una mesa, necesitaría la descripción de las 65 personas que están aquí para tener la verdadera descripción de la mesa. Si yo la digo, es una mesa así, asado, con estas características, posiblemente estoy teniendo una descripción fallida o insuficiente. Otra cosa que hacía Marco Aurelio muy interesante, cada vez que tenía un problema o alguna situación de vida compleja, él se empezaba a preguntar y hacía un juego de preguntas en donde la pregunta central era, ¿qué virtud me ha dado la naturaleza para resolver esto?
¿Qué virtud me ha dado la naturaleza para resolver mi impuntualidad para llegar al trabajo? Pero también se preguntaban no solamente con mis ojos, sino con los ojos de los demás, ¿qué virtud le ha dado a las otras personas para resolver este problema? ¿Qué virtud le ha dado a las personas como mi compañero José, que él sí llega temprano a trabajar? ¿Qué virtud le ha dado la naturaleza? Pensemos otra vez un ejemplo más grande. ¿Qué virtud me ha dado la naturaleza para lidiar con esta recesión económica que estamos teniendo? A mí, Francisco, ¿qué virtud me ha dado? Y imaginémonos preguntas donde involucremos a todos los que queramos. ¿Qué virtud le ha dado a José para lidiar con esta situación? ¿Qué virtud le ha dado a Javier para lidiar con esta situación? ¿Qué virtud le ha dado a Cintia, la naturaleza, para lidiar con la recesión? Y entonces, lo que hacía Marco Aurelio era hacer un benchmarking y estar pensando en la competencia, pero no son competencias, son los otros. Y estar pensando en las habilidades que la naturaleza les dio a los otros para resolver la situación y poderlas aplicar. Y finalmente, el último de estos preceptos que es necesario usar es que Marco Aurelio decía que en realidad los objetos no son dañinos, sino son lo que pensamos acerca de los objetos. Es decir, COVID no es dañino, sí porque nos enfermamos, pero es más dañino todo lo que le atribuimos a COVID o todo lo que pensamos acerca de COVID o nos imaginamos de COVID, que en realidad el objeto o COVID en sí. Entonces no tendríamos que tener tanto miedo, no tendríamos que tener tanto miedo a las circunstancias y si tenemos miedo hay que ocuparlo, así tal cual. Entonces, empecemos con algunas ideas para ser disruptivos. La única vacuna contra el miedo se llama acostúmbrense a ser disruptivos. Acostúmbrense a ser personas que ocasionan situaciones de disruptividad, que están pensando disruptivamente y que se adaptan fácilmente a los manteles que se voltean. Les voy a dar algunos tips o algunas ideas para acostumbrarse a ser disruptivo. Son 2 tips centrales y después verán como algunos ajustes, casi como el decálogo de ya saben quién, para ser disruptivo. Voy a empezar con primero las 2 ideas centrales. Primero, reinvéntate tanto como puedas. Y en esto me gusta usar una metáfora. Pongámonos la metáfora de que Francisco primero estudió medicina y se puso el disfraz de doctor, se puso su bata. Se quita el disfraz de doctor y después estudió psiquiatría. Se puso un disfraz como de psiquiatra. ¿Quién sabe cómo será el disfraz de psiquiatra? Imaginémonos como con un diván de Sigmund Freud y alguna cosa así rara. Imaginémonos ese disfraz. Y después estudió administración y entonces ya tiene un tercer disfraz. Mientras más disfraces tengas en tu closet para ponerte, mientras más disfraces tengas, más posibilidades de reinventarte tengas, vas a ser más disruptivo y vas a poder ser más disruptivo. Después regresaremos a esto. Segundo, acostúmbrate a ser disruptivo identificando y dedicándote a identificar tu esencia. Es decir, si te estoy pidiendo que te estés cambiando los disfraces y que tengas muchísimos disfraces en el closet, tendríamos que preguntarnos, ¿y quién es el verdadero Francisco? ¿Y cuál es su esencia verdadera? ¿Y cuál es su esencia genuina? Y tengo que decirles, el único en este espacio de 65 personas que no puede conocer mi esencia genuina se llama Francisco. ¿Por qué? Porque si ocupamos los preceptos de Marco Aurelio, mi sesgo de percepción no me permite conocer mi esencia genuina. Y la única manera en la que yo podría conocer mi esencia genuina sería preguntándole a las 65 personas o a más, oye, ¿cómo es Francisco? Oye, ¿Francisco es honesto o no es honesto? Oye, ¿Francisco es trabajador o no es trabajador? Oye, ¿Francisco es puntual o no es puntual? Y con las respuestas de las 65 personas yo podría conocer mi esencia. Es decir, solamente puedo conocer mi esencia a través de la mirada de los otros, si no, no la puedo conocer. Y ahora sí, los 10 mandamientos del decálogo para ser disruptivo. ¿Ven? Les dije que eran 10 mandamientos. Número 1, acostúmbrate a lo incierto. Cada vez que tú sientas que algo está sucediendo que es incierto, acostúmbrate a ello. Así es la vida es incierta. En realidad la vida no tiene certeza, la vida no tiene seguridad. Nos gusta a los humanos construir el control para sentirnos medio seguros y sentirnos estables, pero en realidad no existe. La vida tiende al caos en general y todos los fenómenos de la vida tienden al caos y a la incertidumbre. Segundo, la estabilidad es solo ilusoria y transitoria. Entonces, cada vez que algo esté estable, cada vez que algo parezca que está funcionando de manera regular, continua, es una ilusión, es transitorio. Sospechen siempre de la comodidad. Si algo está estable, algo está muy, muy tranquilito, y ustedes están muy cómodos y dicen, no, esto va tan bien, sospechen. Empiecen a tener la sensación de que eso no debe de funcionar así, y de que algo está pasando raro, y que tendrían que sospechar de esa comodidad, porque en cualquier momento, mantá que tira los platos de la mesa. Número 4, ten un closet lleno de disfraces variados, de muchos disfraces. Mientras más disfraces puedas tener, vas a tener más posibilidades de ser disruptivo.
Mientras más posibilidades no significa estudiar más o estudiar más carreras o estudiar más maestrías, no, significa hacer cosas distintas, hacer cosas diferentes, saber hacer cosas diferentes que tienes que aprender a veces en la vida, a veces en cursos de YouTube que estamos viendo ahora o que estamos aprendiendo a través de otras personas, pero reinvéntate, ten ese closet lleno de disfraces. Siguiente, cámbiate los disfraces cuantas veces te dé la gana. Muévete sin quebrarte, como las palmeras en la playa, que el viento corre fuerte y las palmeras se pandean, pero no se rompen. Flexibilízate. Cámbiate los disfraces cuantas veces quieras. Tienes la oportunidad de cambiarte todas las veces que quieras, hasta en un mismo día. Y fíjense que hay una cosa muy interesante. Esa flexibilidad y esa espontaneidad se ha reconocido como incluso fuente de la vitalidad y como fuente de la salud. Jacob Levi Moreno, que es el creador de una técnica de psicoterapia que se llama psicodrama, evidentemente es una técnica de psicoterapia que trabaja con el teatro y que trabaja con recursos teatrales, él decía que la espontaneidad es fuente de la salud mental, porque decía que cuando nos volvemos rígidos, cuando seguimos las conservas culturales, así lo decía él, es decir, nos rigidizábamos, empezábamos a estar enfermos, empezábamos a estar angustiados, no podernos cambiar, no podernos adaptar, y mientras más espontáneos éramos, somos más sanos. Y entonces él jugaba en este proceso del psicodrama como técnica psicoterapéutica con la espontaneidad y con la improvisación. Ahora tú haces esto, ahora tú funciona como esto, ahora tú funciona como esta otra cosa, ahora tú vas a ser la mamá de no sé quién, y ahora tú vas a funcionar como el papá también. Y empezaba a generar técnicas de espontaneidad. Siguiente, 7, sé leal a tu esencia. Tu esencia es la parte inmutable, tu esencia es la parte que no cambia. Sé leal a ella. ¿Cómo la vas a encontrar? Con el número 8. Para encontrarla deberás escuchar a los demás, a los 65 que están aquí, no a ti mismo. A lo mejor no me conocen, pero les puedo preguntar, ¿Francisco es chorero? Sí, o sea, van a decir, sí es chorero, y ya es parte de mi esencia, y sí es cierto, soy chorero. O sea, no lo necesito ver a través de mí mismo, lo puedo ver a través de ustedes, y lo debo de ver a través de ustedes. Número 9, el caos es tu aliado. Si no empiezas a pensar en el caos como tu aliado, y si no empiezas a pensar en el caos como algo útil y ocuparlo como un elemento potenciador, estamos perdidos y no vas a poder ser disruptivo. Acostúmbrate a que el caos, perdón, es divertido, que el caos es útil, que el caos te pueda potenciar. 10. En el caos se convoca a tus disfraces y a tu esencia para los nuevos ajustes. El caos es un momento en donde quienes van a ser los nuevos personajes que sean llamados a actuar, quienes tengan más disfraces y sean los disfraces necesarios y quienes sean leales a su esencia. Si no son leales a su esencia, no van a poder mantener lo que los hace ser a ustedes, aunque tengan todos los disfraces pertinentes para el caos. Así que si tienes suficientes disfraces y conoces lo mejor de tu esencia, felicidades, tienes el camino del éxito asegurado, y la verdad es que tengo que decirte que ya eres disruptivo y que ya eras disruptivo. Por último, termino con esta metáfora. La verdad es que las disruptividades parece que nos asustan, como podríamos imaginarnos que a lo mejor las olas terribles y grandes le asustan a las personas en la playa, como las olas gigantescas pueden asustar a una persona que nada en una playa, pero si yo fuera un surfer o fuera un surfista y estuviera en Cicatela o en una de estas playas donde se surfea, en realidad yo estaría esperando, mientras estoy chapoteando en el agua subido en mi tabla, estaría esperando la peor ola, la ola más grande, la ola más tremenda, la ola más gigantesca que venga. Está esperando el surfista esa ola. Porque si no llega una ola suficientemente grande y suficientemente gigante para poderme subir a la ola y para poder montar esa ola, no voy a poder dar un buen espectáculo como surfista. Entonces puedo subirme una olita ahí pichicata, media feilla, ¿no? Y entonces voy a tener un show medio chafón, ¿no? Pero si llega una ola gigante, lo que el surfista hace es se sube a la ola, empieza a equilibrar su cuerpo. El surfista no va rígido, ¿eh? El surfista no va parado rígido e inflexible. El surfista se va moviendo, va ajustando milimétricamente su cuerpo en cada uno de los movimientos y en cada una de las partes de la ola. Y el surfista va permitiendo que fluya con la ola. Y no le tiene miedo a la ola gigante, porque sabe que en esa ola gigante y terrorífica, ahí va a estar el mejor show de la tarde y va a poder hacer el mejor espectáculo de surf que hayamos visto en Cicatela ese día. Así que finalmente esta es lo que tengo que decirles acerca de la disruptividad. Les agradezco mucho su tiempo y su interés. Aquí está mi teléfono y mi correo electrónico. Yo creo que tenemos este chance de platicar, Pepe, y ahorita contestaré algunas de las preguntas que estamos platicando en el chat y en estos espacios. Muchas gracias. Qué bárbaro, Francisco. Muchas gracias. Yo creo que hay aplausos digitales por ahí. Dijiste un montón de cosas que seguramente a muchos nos
nos simbraron. Por ahí hay una persona que ha hecho comentarios que me da mucho gusto verlo, además, a Guillermo Cisneros. Si hay alguien que ha vivido el caos en su vida, ha sido él. Bueno, y buenas tardes también por acá, ¿eh? Ahora entiendo que es un elemento potenciador, sin duda. Yo creo Yes. que a cada uno se nos vinieron una enorme cantidad de vivencias que entendemos desde el punto de vista de lo que nos has dicho, de qué es realmente disruptividad. Y antes de pasar a las preguntas y respuestas de la gente que hoy nos acompaña, la disruptividad, yo te quisiera preguntar, ¿a cualquiera le aplica? Es decir, no importa su edad, su género, su situación sociocultural, económica. ¿Es para un chavito? ¿Es para un señor que ya aparentemente vivió todo? ¿Es para alguien en edad, un maduro joven? ¿A cualquiera le puede aplicar la disruptividad? Y yo creo que debería de ser para cualquiera. Y más bien creo que las conservas culturales, ocupando un poco las palabras de Jacob Levi Moreno, o sea, la sociedad, los grupos, los espacios, nos educan a no ser tan disruptivos, ¿sabes? Nos educan a, oye, bájala tu disruptividad, no te pongas tan, no seas tan hocico, no preguntes tanto, no levantes la mano, no digas por qué para todo, no estés, no cuestiones al maestro, no cuestiones el estatus. Cuando en realidad tenemos que ser muy disruptivos, ¿no? Tenemos que siempre estar diciendo, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y si lo puedo hacer de otra manera, ¿por qué no lo hago de otra manera? Y siempre pensando esto. Curiosamente, esta conferencia la voy a dar para niños con mi ahijado Nicolás, de 9 años, acompañando. Entonces, imagínate tú que si aplicará para niños, evidentemente Nicolás es un potenciado disruptivo, ¿no? Y no para, pero las empresas podrían ser disruptivas, las personas podrían ser disruptivas. Una persona de más de 70 años, adulto mayor, clasificado por la OMS como adulto mayor, podría ser disruptivo, por favor, que sea disruptivo. O sea, que genere esas diferencias, que tenga sus disfraces en el closet para poderse cambiar, que lo haga. Eso es uno de los elementos de salud y de bienestar. Esa es algo, yo tuve oportunidad de escuchar tu plática hace ya algunos meses. Por cierto, creo que salió y entró, no sé si siga mi tocayo, José Olivera Bretón, que es por quien te conocí. Y curiosamente a José Olivera lo conocí porque es el hijo del contralor de un cliente nuestro. Entonces, es algo muy curioso. Además, hemos hecho una sinergia increíble, mi tocayo y yo, de ahí que te conocí. Me invitó a tu plática y de ahí fue de donde conocí esto. Uh-huh. Ahorita que decías que un adulto mayor debería de serlo a pesar de lo que ha vivido por la clasificación que le da la OMS, hay gente que yo creo que se limita a sí misma. Hay algo que me brincó la ocasión anterior de tu plática y hoy otra vez, porque es una fibra delicada, creo yo. Tú decías, en pocas y resumidas palabras, no solo te consideres a ti mismo, escucha a los demás para que tu esencia es una, pero también lo que te dicen los demás, Claro. debes considerarlo. Pero hay gente que se va del otro lado, ¿no? Y se va solamente, o sea, le importa siempre el que dirán, ¿no? ¿Cómo no pierdes la esencia que tú decías? Oye, a ver, pueden decir que yo soy chorero, yo puedo saber realmente si soy chorero o no, pero hay gente que no la entiende. O sea, hay gente que se aferra, ¿no? Y dice, güey, estás pasándote de lanza. No, yo no me paso de lanza, yo soy quien soy. Y al revés, Uh-huh. gente que le hace caso al dicho de otros y cambia su personalidad o se hace muy agresivo o muy tibia. ¿Cómo balancear esto? Fíjate que es una pregunta muy interesante y compleja en realidad. Cuando hablo de la esencia y hablo del mecanismo del diálogo con los otros como generador o como identificador de nuestra esencia, es nosotros tenemos nuestra esencia, medio la intuimos, medio la sabemos, medio la conocemos, pero el mecanismo para que nosotros podamos decir si es esto nuestra esencia y si es esto nuestra parte que nos forma sería preguntándole a las demás personas. Mientras a más personas le preguntes, vas a tener más puntos de vista sobre tu esencia. Entonces, mientras a más preguntas, por eso decía yo a las 65 personas, ¿no? Que están ahorita conectadas. Tengo que preguntarle a las 65, porque si yo le pregunto a dos y le pregunto, oye, ¿qué opinas de mí? Y yo me quedo con esas dos opiniones, seguramente va a ser una opinión sesgada o no va a ser una opinión completa. Y yo voy a tomar como buen humano la que más me convenga, ¿no? La que más me guste o la que mejor me adapte. Pero si tomo las 65, posiblemente tenga grupos de opiniones o tenga grupos de ideas acerca de mi esencia. Y entonces voy a hacer una visión más estadística, más completa, mucho más amplia, mucho más generadora de la verdad. Es decir, como decía Marco Aurelio, mientras más te hablen del fenómeno y te lo describan, va a ser mucho más fácil que te acerques a la verdad del fenómeno. El qué dirán
es una crítica, el qué dirán es una opinión de las personas, que no es necesariamente una descripción. Ojo, si la persona está opinando de ti, no necesariamente está solo describiendo, está ejerciendo un juicio de valor. Describirte es hablar acerca de cómo lo observa, ¿no? Cómo lo percibe. Si yo percibo, oye, tú estás muy flaco, tú eres delgado. Muy flaco fue un juicio de valor, ¿no? Tú estás demasiado delgado para lo que a mí me gustaría. Ah, bueno, lo que a ti te gustaría es un juicio de valor, pero entonces la esencia es demasiado delgado o delgado. Entonces yo voy decantando las características y estoy hablando de un dato objetivo para poder ir quitando los datos subjetivos del muy delgado, del como a mí me gustaría o de la cosa que nos narra la persona. Entonces ese juicio de valor no va incluido en nuestra esencia. La parte del punto descriptivo sí. Es decir, si te dicen, oye, te ves medio gordo, tú puedes pensar, estoy sabroso. Y ya que piensen lo que quieran. Soy gordo y bueno, contestas. Exacto. Oye, antes de pasar a las preguntas que nos hace nuestro auditorio, quisiera pedirte que nos dieras alguna anécdota, la que quieras, publicable o no, como tú quieras de ti. Les voy a contar un poco, quizás cuando empecé a darle forma a la disruptividad. No sé si ustedes sepan, pero los médicos casi nunca vamos a entrevistas de trabajo. O sea, en realidad, pues entras a la especialidad porque haces un examen que se llama el ENAM. Si pasas el examen, entras a una especialidad. Vas a las entrevistas de los hospitales, que no son propiamente una entrevista de trabajo, sino son que te seleccionen. No para trabajar, sino porque si les caes y cumples como el gusto, parece, pero no es una entrevista de trabajo. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque una de las anécdotas lindas es que cuando yo ya estaba muy harto de ser médico, ya estaba hasta el copete de ser médico y estaba de verdad, les juro tal cual, pensando, voy a renunciar a todo y me voy a ir a otro país y voy a empezar aunque sea de mesero, como buen disruptivo. O sea, no puedo ser médico fácilmente en otro país porque curiosamente es una de las carreras complejas para revalidar. Entonces yo iba a empezar de mesero, ¿no? Y entonces de repente me llega una llamada telefónica que por mi LinkedIn vieron mi perfil y me hablan para una entrevista de trabajo. Y entonces en mi vida había ido a una entrevista de trabajo, en mi vida había ido a un espacio así, y entonces dije, voy a la entrevista de trabajo. ¿Y de qué es? No te podemos decir porque es una cosa secreta, ¿no? Ya sabes que así te manejan la información. Y digo, pues voy a vender algo, ¿no? Seguramente. Entonces pensé que pues voy a la entrevista de trabajo. De repente la entrevista de trabajo, ¿hablas inglés? Y bueno, pues iPad grabándote, hablando inglés. No, pues, ¿y de qué es? No, todavía no te podemos decir porque es una cosa muy importante que no sé qué. Bueno, 2 días después, oye, que si quieres ir con las personas de aquí de México, de ese lugar, porque entonces ya te quieren conocer para que después vean si te gusta la idea, ¿no? Y entonces llegué a una casa de retiro, que era Belmont, donde trabajé 4 años. Curiosamente, sí me buscaban como director médico. Conforme fue pasando el tiempo, les puedo decir que, bueno, evidentemente me contrataron en Belmont, pero el día uno, lo primero que estaba haciendo en Belmont fue servir mesas. Me mandaron a entrenar a Estados Unidos, a Los Ángeles, a una de las residencias de retiro allá, y fue servir mesas a los adultos mayores que viven en la casa, porque en Belmont es una filosofía de all hands on deck. Y entonces todos hacemos todo y todos jalamos parejo y todos entramos a todo según lo que se ocupe. Y entonces, primer día sirviendo mesas a los viejitos que vivían en la casa de retiro. Y ¡pum! En ese momento me cayó el 20 de cómo las oportunidades se presentan cuando se presentan, ¿no? Y llegan y... Se te puede cumplir. Exacto, y además fue muy interesante porque ahí traía yo los disfraces puestos y créanme que en Belmont nunca usaba yo la bata, por ejemplo, ¿no? O sea, era un tema en donde yo siempre andaba sin bata hablando de los disfraces porque era como un estilo de diálogo con las personas. Hay gente con demencia que vive en Belmont, hay 2 pisos para personas con demencia y fíjense que cuando yo quería revisar médicamente a alguien, iba con el estetoscopio en los hombros, ¿no? Porque era la manera como de dar en el lenguaje no verbal la visión de ahí viene el doctor a revisarte. Pues si no, si yo no llevaba el estetoscopio, era, ¿tú quién eres? Francisco. Ay, ¿y qué eres? Mi primo, mi sobrino, tú dime. O sea, platicaba como ellos quisieran, ¿no? Como ellos quisieran que fuera. Finalmente me daba la oportunidad de ser lo que ellos quisieran, lo que ellos me permitieran ser, ¿no? Y esa es quizás esa anécdota que me permitió darle forma a la disruptividad en esos momentos en que yo ya estaba hasta el copete de ser lo mismo. ¿Tú crees que la disruptividad entonces tiene que ver con resiliencia? Es uno de los factores. O sea, la resiliencia es una de estas habilidades o una de estas fortalezas que necesitamos para poder hacer frente a las situaciones dolorosas, complejas, difíciles. Estamos hablando desde situaciones a lo mejor aparentemente sencillas como
una enfermedad no tan grave, o situaciones tan complejas como el Holocausto, o tan complejas como COVID-19, ¿no? Justamente requiere adaptación, requiere tolerancia a la frustración, requiere tolerancia a la incertidumbre, requiere poder ser mucho más disruptivos, pero ojo, la disruptividad lo estoy planteando como una habilidad previa a necesitarla por una situación de contingencia. La estoy planteando como una situación que podríamos tener en la regularidad de nuestros días sin necesidad de que llegue un caos, ¿no? Pero sí, los fenómenos de la disruptividad, es decir, los muchos disfraces, la adaptación, la flexibilidad, la identificación de la esencia personal, son factores necesarios para ser resilientes. Por ejemplo, Viktor Frankl, que escribe El hombre en busca de sentido, que es una de estas historias terribles, ¿no? De alguien que sobrevive al Holocausto, y que además le permitió entender una manera de funcionar y hace una técnica también de psicoterapia, que es la logoterapia, a razón de esto. Él justamente, parte del trabajo difícil en el Holocausto fue no perder su esencia, no dejar de ser quien era, seguir manteniendo sus creencias, su vivencia, su cercanía con la divinidad que él tenía, es su esencia. Entonces la esencia hay que también agarrarla, además de poder cambiar los disfraces en algunos momentos, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionas ese libro, yo lo leí hace muchísimos años y de todo lo que dice, increíblemente se me quedó algo. ¿Te acuerdas lo que decía de sus dientes? Que en todo el tiempo que estuvo preso, nunca se lavó los dientes y cualquiera hubiera pensado pues, que se le iban a podrir y caer, ¿no? Y que tenía una dentadura impecable, pero tenía que ver con lo que traía acá arriba. Es decir, reflejaba físicamente también lo que traía acá arriba. Ahorita que te preguntaba de resiliencia y de disruptividad, déjame compartir pantalla de algo que me llegó hace poco. Sí. Parece de risa, porque al final tiende a hacer la sorna, pero checa esto, mira. Y todos, vean lo que dice. Si todo sale bien, seremos la generación que sobrevivió al SIDA, al temblor del 85, al error de diciembre del 94, a la crisis del 98, a H1N1, al temblor del 17, al COVID-19, y ahí viene la zorra, ¿no? Y si Dios quiere, a la 4T. Pero esto fue, bueno, y la respuesta del por qué, hablando de los disfraces, que dice abajo, ¿no? Gracias, mamá, por la emulsión de Scott. Eso es lo que nos mantuvo resilientes, según esto, ¿no? Que te hizo fuerte, ¿no? Y que te dio la suficiente fortaleza, aunque supiera feo, pero mira, bien fuerte para aguantar hasta la 4T. Feo es un decir, ¿sabe? Pero de la auténtica fregada esa cosa. Es correcto. Déjame hacerte varias preguntas que tienen aquí el público. Sí. Guillermo Cisneros dice, doctor, ¿existe la posibilidad de que alguno de los segmentos en la pirámide cambien de orden? Es otro enfermo sexual también el que te está preguntando. En teoría, Guillermo Maslow dice que no. O sea, no es que cambien de orden, sino que se tendrían que ir presentando de la base hacia la parte superior. Ya que tienes formados todos los segmentos o ya que tienes los segmentos construidos, se mueven sin orden en realidad. Tu creatividad está presente o de repente en tu vida íntima de pareja tienes creatividad, o sea, generas ese movimiento entre los espacios y sí se mueven sin orden, pero tienes que tenerlos completos. O sea, no puedes tener creatividad si no tienes que comer, por ejemplo, o no puedes tener esta creatividad si no tienes las necesidades básicas resueltas. Diríamos, pues es que luego, por ejemplo, los mexicanos somos tan creativos que buscamos, no tenemos que comer, pero estamos buscando qué hacer, ¿no? La verdad es que a veces somos como resilientes más bien, ¿no? Estamos como acostumbrados a esta serie de dificultades tan comunes que pues hay que comer pues dos tortillas, ¿no? Y tristemente esa es la alimentación de la gran grupo de nuestra población en esta desigualdad que vivimos. Y esa comida es lo suficiente en esa vivencia para tener medio la creatividad que puedan tener. Pero sabemos todos que la historia sería, oye, ¿y si esa persona comiera bien, tuviera las necesidades resueltas? ¿Te imaginas lo que pudiera hacer? Pero generalmente si tenemos todo eso, posiblemente hasta que no tengamos una crisis no vamos a estar enfrentados a nuestra creatividad óptima, ¿no? Dice Raúl Rodríguez, crisis igual a oportunidad, que también lo mencionaste hace rato. Es correcto. Las crisis dicen que de las peores crisis se hacen las mejores fortunas, ¿no? No me ha pasado, pero bueno, yo espero que... Estamos en ello. Estamos en ello. Jorge Tavares, regresando a la nueva realidad, ¿cómo consideras que se debe de lidiar con los miedos al contagio y cómo se puede superar más rápido? Está tremendo eso, Jorge. Déjame decirte que una de las disyuntivas que teníamos entre José y yo para dar esta conferencia o esta conversación con ustedes
Era otro tema que he estado platicando mucho que se llama COVID-19 y salud mental, porque aprovechando eso, he de decirles que lo que ya está nombrado por la Organización Mundial de la Salud es que la siguiente pandemia se llama enfermedad mental. ¿Por qué? Porque entre el COVID, entre las manifestaciones neuropsiquiátricas de COVID, porque sí tiene manifestaciones neuropsiquiátricas, entre la friega de la enfermedad, entre la cuarentena, el distanciamiento físico, el aislamiento, que ya llevamos 96 días, decíamos, ¿no? La recesión económica, el desgaste, toda esa serie de circunstancias específicas está generando temas de salud mental, ansiedad, depresión, entidades clínicas que no están presentándose de la forma habitual, que se están presentando de formas distintas, enfermedades que se están presentando en edades diferentes, cosas muy interesantes finalmente, que además yo creo que son la oportunidad de oro para la salud mental. Es decir, ya no podemos pensar que haya espacio sin salud mental, que cualquiera de nosotros no sepa qué es salud mental o no la busque propositivamente. Eso no lo tiene que dejar COVID. Y si no lo aprovechamos, vamos a estar en la friega, porque imagínense, la siguiente pandemia se llama enfermedad mental. Va a haber gente con depresión, va a haber gente con estrés postraumático, va a haber gente con mucha ansiedad, con mucho miedo al contagio, y nuestra vida está cambiando justamente por esas posibilidades de enfermedad mental. Así que, ¿cómo lidiar con ello? Anote mi teléfono, consulta a Francisco. Emites factura. Sí, claro, por supuesto. Es decir, necesitas, yo creo, hay mucha gente que piensa, tú eres médico psiquiatra, es decir, entiendo que tú puedes medicar, ¿no? Es correcto. Hay mucha gente que piensa que acudir con un psicoterapeuta o con un psiquiatra es porque estás loco, ¿no? De hecho, a ustedes les dicen los loqueros. Y si Cosa saliste del que hospital psiquiátrico, pues peor, ¿no? ahorita vas a ver qué preguntita te voy a hacer. Ajá. Eh, ¿Tú crees que es una pregunta bien, bien extraña, e incluso difícil, creo, de aterrizar? Pero ahorita que decías, ahí tienen mi teléfono, llámenme. Es decir, no hay, aunque hay algunas bases para, pues para mantenerte sano mentalmente, cada persona es diferente, al grado incluso que habrá personas que necesiten químicos para el cerebro para mantenerlos estables, ¿no? No, se me fue el nombre de un componente que va para... Serotonina, quizás has de estar pensando. No, hay un Ah, medicamento que ustedes prescriben, no me acuerdo, litio. litio. El litio para que la gente se calme, ¿no? Es Ujú. decir, la forma de pensar y de actuar de la gente, por ejemplo, ante una pandemia, ante eventos que pudieran resultar potenciadores de sí mismos, puede darles exactamente el ritmo contrario y bajarlos, acabarlos y deshacerlos al grado que necesiten incluso medicarse para mantenerlos. Eso es lo que creo que genera, más bien, el desconocimiento de esta respuesta es lo que genera mucho estigma hacia la psiquiatría y hacia en general los psiquiatras y la salud mental. Es decir, pensar que nosotros los sanos estamos exentos de que nos pase algo así, porque eso es de los locos, ¿no? O sea, como de los alienados, como de esa gente rara que le pasan cosas como oír voces, eso es un estigma. Y es un estigma porque en realidad la salud mental es un equilibrio, es decir, es una serie de funciones mentales, nuestro cerebro tiene una serie de funciones, una serie de acciones que fácilmente se pueden mantener en balance si nuestro cuerpo y nuestras circunstancias están en balance, pero si nuestro cuerpo o nuestras circunstancias de vida se empiezan a desajustar, por lo que sea, llámese diabetes en mi cuerpo, llámese un cambio hormonal, llámese un embarazo, llámese, pues si yo no me embarazo se va a desajustar mucho, pero llámese cualquier situación de mi cuerpo se pueden cambiar, un golpe, pero no solo un golpe, sino también, por ejemplo, no dormir, que es un tema de mi cuerpo, pero es un tema de un hábito, o situaciones como, por ejemplo, no comer, pero no es no comer, sino es que tengo pobreza y además tengo miseria y eso puede desbalancear mis funciones mentales o puede hacer que mis funciones mentales se desajusten. O por ejemplo, migrar a otro país donde no hablan el idioma que yo hablo y no entender nada puede desajustar lo que yo estoy viviendo, o una recesión económica o una crisis económica pueden desajustarlo. Y además es de ida y vuelta, es decir, mis neurotransmisores se regulan a razón de mi cuerpo y a razón de las circunstancias. Eso es lo más interesante de la salud mental. No es algo etéreo, no es algo que no exista, no es algo que no podamos ver, no es algo que no podamos tocar, pero es tan abstracto y es tan difícil de entender ese balance
que es muy fácil caer en el estigma. Entonces, resumiendo tu respuesta, o la respuesta que tengo que darte es, sí, las personas, todas, estamos ahorita en balance, pero eso no quiere decir que frente a cualquier circunstancia interna o externa, no podamos tener un desbalance de nuestro funcionamiento. Y ese desbalance a veces necesita tratarse con químicos. ¿Por qué? Porque es como cuando un diabético deja de producir insulina de manera adecuada, hace una insulina chafa en su cuerpo y entonces tiene que producir excesos de insulina y no lo logra producir, entonces tenemos que administrarle la insulina externa, porque si no, entonces el cuerpo no podría metabolizar la glucosa. Lo mismo pasa con nosotros y las emociones y los pensamientos y las conductas. Si mi serotonina, mi dopamina y mi noradrenalina y mis vías neuronales no están reguladas, necesito proveerle lo que las regula. Y necesito proveerle lo que las regula desde afuera. Eso es lo interesante. Y a ninguna persona diabética nadie le dice, ya deja la insulina, te vas a volver adicto, ¿no? O ya echa ganas para que se te suba la insulina de tu páncreas. O sea, nadie le dice esas cosas, nadie. Sería una estupidez decirle eso. Pero si a un deprimido, a un ansioso, ya échale ganas, hombre, ya deja ese medicamento, te está haciendo daño. No te está haciendo daño. Si está prescrito porque tienes una desregulación secundaria a estas situaciones, es necesario. Puede ser necesario por un tiempo, ojo. Puede ser necesario temporalmente, puede ser necesario a veces incluso crónicamente, a largo plazo y hasta de por vida. Y eso no significa que sea adicto o dependiente del medicamento. Es como la insulina para el diabético igualito. Pero a veces lo más interesante de todo eso es que a veces el balance regresa con platicar con alguien. El balance regresa con lograr establecer tus mecanismos psicológicos gracias a que alguien te pone en orden con lo que te dice. Gracias a que alguien te dice, oye, no te das cuenta que te están maltratando y ¡plink! De repente esa palabra te da sentido y cambias una situación de vida y gracias a eso regresan las situaciones de balance del cuerpo también. No solo con medicina, ¿no? Qué bárbaro, qué buen enfoque le diste con el diabético. Es que así es. Nadie le dice, ya deja la insulina porque te vas a hacer adicto. Es tan irrisorio como real y aplica para la salud mental. Tremendo. Real. Fidelmar Rivero Vargas dice, ¿cómo apoyar a una persona que está sufriendo ansiedad por el confinamiento de la pandemia? Sí, hay muchos. Que todos, es que yo les diría, la verdad, si somos honestos, y ya también, incluso ya entrando en temas más así, yo que soy disruptivo y que les digo feliz pandemia a todos, también ya llegó el día en que estaba yo de, oye, ya paren, ¿no? Justamente el del temblor de hace 3 días, sonó la alarma sísmica y mi respuesta fue, en la madre, lo que pinches nos faltaba, ¿no? O sea, ¿qué más? De veras. Ya, ¿no? Sí, o sea, esa fue mi respuesta. Ya era un enojo de, oye, ya paren, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque se vale sentirse mal. Es decir, ¿cómo apoyar a las personas que están sintiendo malestares o ansiedades en este momento de la pandemia? Primero, reconociendo y sabiendo todos que es un momento en donde se vale sentirse mal, se vale sentirse triste, se vale sentirse enojado, se vale sentirse de malas y se vale expresarlo. Y expresarlo significa que los demás que están a nuestro alrededor nos escuchen, nos entiendan, nos validen empáticamente. A lo mejor no quieran compartir o quieran decir que están en contra o en desacuerdo con que estemos enojados o tristes, no importa, pero que lo validen, ¿sí? Que lo reconozcan, que se vale sentirse mal. No es para menos, las situaciones están muy complicadas, no es para menos estarnos sintiendo mal. Primer paso para apoyarlo. Y segundo, si la persona necesita ayuda, buscar ayuda. Y la ayuda la tiene que brindar un médico, un psicólogo o un psiquiatra. En México, por ejemplo, los trastornos de ansiedad o los trastornos depresivos tardan hasta 14 años para llegar al profesionista específico que los atiende. Imagínense, Wow. son mediciones, porque generalmente van primero con el sacerdote, luego con la comadre, luego con el curandero y la limpia y no, pues no tiene nada y entonces empiezan a ir con médicos y si los médicos no saben, contestan cosas como no tiene nada, señora, no tiene nada, tiene una depresión, ¿no? Y esa depresión es una enfermedad grave, es una enfermedad severa, es una enfermedad complicada que se puede complicar con el suicidio, es una enfermedad terrible. ¿Cómo que no tiene nada, no? Y pareciera asintomática, ¿no? A mí mis hijos me dijeron una vez, cuando se suicidó Robin Williams, me decían, oye, el que hizo Patch Adams, el que hizo Jumanji, y lo llegaron a ver en entrevistas, decían, pero se ve feliz. Pues aparentemente, ¿no? Era buen actor, ¿no? Enfermo atrás. Qué Claro, curioso, ¿no? claro y eso, perdón, te digo. Perdón, Francisco, adelante. No, justamente el suicidio es la gran consecuencia. Pero no solo el suicidio, la verdad es que si ustedes piensan
por ejemplo, como personas que trabajan en un espacio donde ejercen funciones de administradores o de administrativas o funciones legales. ¿Cuánta salud mental y enfermedad mental no se topan en las situaciones cotidianas, ¿no? O sea, mucho del tema legal es, no está chiflado tu cliente, ¿no? O sea, no está diciendo cosas completamente fuera de lugar. Administración, no tenemos que estar pensando en cómo motivo a los empleados para que se comprometan con el trabajo y lo hagan verdaderamente. Y con cada uno tienes que ejercer estrategias diferentes. Eso es salud mental. O sea, eso es construirlo con cada una de las personas, ¿no? Y poder evitar las cosas que no lo van a favorecer y favorecer las cosas que sí lo van a hacer, ¿no? Te doy la última pregunta antes de pasar al cierre de la charla de hoy. Sí. ¿La inteligencia emocional ayuda a ser disruptivos? Inteligencia emocional ¿Ayuda a ser disruptivos? ayudaría a ser un disruptivo mejor. Puede ser disruptivo sin tanta inteligencia emocional y honestamente, pues, se los digo incluso a motu propio, pues sí, aprendí a ser disruptivo y muchas veces con poquita inteligencia emocional por mis procesos de crecimiento y desarrollo, pues te topas con pendejadas que haces y con cosas que dices, híjole, ¿cómo la regué? Cuando tienes más inteligencia emocional te vuelves un disruptivo mejor, más fino, con más colmillo, con más posibilidades de saber aplicar la disruptividad en el momento específico, tener la respuesta pertinente, asumir la respuesta emocional pertinente, sí, te sirve mucho. Muy bien. Oye, Francisco, pues ya para cerrar, tenemos una sección en las mañaneras de LSA en donde el profesor pregunta, ¿has visto La Casa de Papel? No. Deberías verla. Ok. Tal vez te agrade también ver ahí a Tokio y a otras personalidades muy interesantes. Ok. El profesor es un cuate muy inteligente, muy sagaz y hace deducciones hacia futuro, además, prevé, es muy previsor, dejémoslo así. Y una de las preguntas que te quiere hacer el profesor, que tiene que ver con todo lo que dijiste, es, ¿qué tanto contribuyó a tu esencia Fray Bernardino y Belmont? Muchísimo. Muchísimo, muchísimo, y fíjense que es una pregunta además linda, ni siquiera es una pregunta solo interesante, sino es una pregunta linda porque el lema del Fray, el lema del hospital es hombre soy y nada de lo humano es ajeno a mí. Y a mí ese lema me ha marcado siempre, porque finalmente pensar en que hombre soy y nada de lo humano, nada de lo que le pasa a nadie es ajeno a mí porque soy hombre, porque soy humano, me parece una frase central de la psiquiatría de la salud mental, pero además de la vida, ¿no? Y además que me ha permitido modelar un poco mi manera de ser. Y Belmont, imagínense ustedes estar en una residencia de retiro con adultos mayores en donde te tratan de igual, porque además son adultos mayores pues como de muy alto nivel, donde no eres un médico, sino eres el director médico, y entonces, fíjense, un tema interesantísimo en la onda viejito es el director médico ha de ser el que sabe más que nadie, ¿no? O sea, llegaban con su receta del cardiólogo y me decían, ¿cómo ves mi receta del cardiólogo, Francisco? Y yo, pues te la mandó el cardiólogo, ¿no? O sea, le hablaba yo así de tú a la gente porque, pues, de iguales, ¿no? Y entonces me decían, no, pero tú eres el director médico, tú tienes que saber, ¿está bien o no está bien la receta? Imagínense ese tipo de confrontaciones cotidianas, ¿no? Eso de que eres médico, ¿no? Sí, exacto. Y además eres el director médico, ¿no? O sea, tienes que saber todo. Ah, ok, entonces pues ponte a estudiar, ¿no? Pero además personas maravillosas, con historias de vida increíbles, muy productivas a lo largo de su vida, contándote historias como quien construyó la Torre de Pemex, como artistas, pintores, como, bueno, cosas increíbles, ¿no? Eso me modeló completamente. O sea, finalmente me hizo pensar en cómo quiero envejecer y cómo quiero que la gente se acuerde de mí, ¿no? Ahí está. Una persona muy cercana a mí es enfermera. Tiene 3 carreras esta persona. Una de ellas es enfermera. Y trabajó en una residencia de adultos mayores y la cimbró completamente por las condiciones. No era como el Como Belmont, donde Belmont. son de alto pedorraje, son ricos. Mm. No, era privada, pero las condiciones de los viejitos, ¿no? Y la necesidad que tenían ellos de hablar de sí mismos y de lo que hicieron, era lo que los mantenía sanos. Es correcto. El trato aquí y aquí era lo que los mantenía sanos, ¿no? Un poco de la esencia. El, el, el ayudarles a recordar su esencia y a vivirla y a revivirla, era lo que los tenía sanos. Esta persona es abogada, es teóloga y es enfermera, es mi esposa.
Pues dile que sí, que comparto con ella esa vivencia y que además, quizás solo complementando, trabajaba en Belmont de lunes a viernes y en el Friday hacía mis guardias 24 horas cuando ya trabajaba en Belmont, los sábados ¡Wow! o domingos. ¡Qué Y bárbaro! entonces yo de broma decía, el Friday es un hospital público de la Secretaría de Salud. Y yo de broma decía que iba del primer mundo al tercer mundo y del tercer mundo al primer mundo. Y eran realidades completamente paralelas y Por supuesto. existentes en nuestro país, pero además, donde lo que aprendí es que en los dos lugares les duele lo mismo. Los dolores son los mismos, tienen las mismas tristezas, las mismas... Sí, claro, bueno, acá hay dinero, pero el mismo vacío se puede sentir. El mismo, cuando eres viejo te topas con los mismos dolores, te topas con las mismas necesidades, con las mismas búsquedas, ¿no? Aquí, acá, Hay que ser disruptivos para la senectud, ¿no? es correcto. Muchas gracias, Y para Francisco. México, ¿no? ¿Mandé? Y para México. Ah, bueno, sin duda este país. Yo te agradezco enormemente el que hayas aceptado esta charla. Como ya lo vieron quienes la escucharon, fue algo muy distinto a las mañaneras del LSA habituales. Yo sabía que iba a ser esto. Ya me han hecho comentarios en directo de la plática, lo estás viendo en el chat. La gente está pues les fue muy útil. Y de veras, Francisco, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la plática, que hayas tomado tu tiempo para hacer una presentación, en fin, todo tu tiempo, no hay que perder comunicación. ¿Puedes volver a compartir pantalla para dejar tus datos? Sí, claro. Muchas gracias por la invitación y créeme que como te decía al principio, este, pues que germinen estos espacios con personas tan ajenas y tan distintas a mí que me lo imaginé, pues está padrísimo, ¿no? Es justamente el clímax de la disruptividad, ¿no? O sea, Desde luego. y mientras más llegue a distintos espacios, pues más padre, ¿no? ¿En qué redes te encontramos, Francisco? Y es que mi Facebook es bien complicado, pero con mi correo me pueden buscar en mi Facebook, porque me llamo Francisco Javier en el Facebook, entonces pues, ya se imaginarán que hay como 4,000. Empezando por Este, uno que es el que nos controla los sistemas y redes aquí en LSA, Francisco. exacto. Entonces, en Facebook, en LinkedIn con mi correo, en Instagram soy @el_padawan, @el_padawan. Y ya la verdad es que no soy nada tuitero ni nada así porque como que es demasiado rápido para mi TDA. Entonces, no le puedo seguir el hilo. De veras, necesito algo como más de Muy bien. Pues nuevamente, gracias Francisco, no, gracias a todos los que estuvieron el día de hoy. Nuestras redes, @LC Advisors, en todos los casos, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, o Legal and Compliance Advisors. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias nuevamente Francisco, gracias Gracias. a los que nos acompañaron en Facebook Live, muy agradecido por su tiempo. Un fuerte abrazo Francisco y sigamos en comunicación, necesito un poco de litio en mi vida. Yo te lo vendo. Estoy a sus órdenes. Nos vemos. Gracias Bye. Francisco, que te vaya bien.